Bueno, en este video vamos a ver cómo sumar fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes quiere decir que son fuerzas que se cruzan en un punto. Pueden ser más de dos, nosotros vamos a hacer el ejemplo con dos, pueden ser más de dos, las fuerzas concurrentes, el procedimiento sería exactamente el mismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros primero vamos a tener una fuerza, que la voy a remarcar acá ya lo tengo resuelto el ejercicio, pero vamos a tener esta fuerza F1. Esta fuerza F1 forma un ángulo con la horizontal de 45 grados y tiene 10 newton. Esto está hecho a escala, de tal manera que esto significan 10 newton. Después tenemos que en un determinado punto se cruza con otra fuerza, que es el punto donde concurren, que podría ser, por ejemplo, una carga eléctrica. Una carga eléctrica donde hay una fuerza que está haciendo aparece porque hay otra carga eléctrica en esta dirección, y F2 es porque hay otra carga eléctrica en esta dirección que en este caso atraen a esta carga que estaría en este punto. ¿Está bien? Podría ser ese caso, pero podría ser el caso, un montón de otros casos de fuerzas, ¿no? Una masa o no sé, una mesa que yo la tiro con dos fuerzas en dos lados, un bote que yo tiro con dos cuerdas. El ejemplo que ustedes quieran, siempre y cuando las fuerzas se crucen. Entonces dijimos, esta fuerza F1 tiene 10 newton y forma 45 grados con la horizontal. Voy a remarcar acá la horizontal, esto es importante, con esta horizontal. Luego tenemos una fuerza F2 que forma 60 grados con la horizontal del otro lado y tiene 5 newton. Fíjense que está en escala. Esto que está acá mide la mitad de esto que está acá. Entonces yo lo mido acá. Esto que acá dice 1, hay que multiplicarlo por 10, son 10. Y esto que está acá, que acá dice 50, es 0,50, hay que multiplicarlo por 10, es 5. ¿Cómo se hace gráficamente la composición de fuerzas? Con el método del paralelogramo, el principio del paralelogramo. Traslado la dirección de la fuerza F1 a partir de donde termina la fuerza F2 y trazo esta línea. Traslado, lo mismo, la dirección de la fuerza F2 a donde termina F1 y trazo esta línea. Conclusión, se tocan en este punto. Si uno, el punto donde concurren las fuerzas, a este nuevo punto que acabo de calcular con el método del paralelogramo, tengo la resultante. ¿Qué es la resultante? Una fuerza que es la suma de las otras dos. Una fuerza que es equivalente a las otras dos. Es decir, que si una carga me genera una fuerza en esta dirección y otra carga me genera una fuerza en esta dirección, es lo mismo que una otra carga, una tercera carga, me genera una única fuerza en esta dirección. Esa es la composición de fuerzas. Si ahora nosotros medimos este ángulo y ¿qué necesitamos saber de esta resultante? El módulo de la resultante, yo lo puse acá en módulo, es decir, qué tan grande es esa fuerza, módulo, intensidad, o como quieran llamarlo, el módulo y el ángulo. El ángulo acá lo tenemos más o menos de 68 grados, 68,5, es esto que acoté acá. Y el módulo, que lo vemos acá, que es, si estos eran 10, 11, 12, estos son 12,2 más o menos, 12,2 newton. Eso es lo que me dio gráficamente. ¿Cómo hacemos esto analíticamente? Ya ven, nos damos cuenta que no podemos sumar 10 más 5 porque las fuerzas no se puede sumar así porque son vectores. Necesitamos hacer una operación vectorial. Entonces vuelvo a dibujar las dos fuerzas, F1 y F2, acá, F1 y F2 en ejes coordenados, eje X y eje Y. La fuerza F1 va a tener una descomposición sobre el eje X. O sea, si yo descompongo la fuerza F1 sobre el eje X, proyecto este vector sobre el eje X, me va a dar la componente X de la fuerza F1. Y si yo la proyecto sobre el eje Y, me da la componente Y de la fuerza F1. De la misma manera, proyecto la fuerza F2 sobre el eje X, acá la dibujé abajo para que no se mezclen, tengo F2X, componente en X de la fuerza F2,
y proyecto la fuerza F2 sobre el eje y me da la componente F2i. ¿Qué es la proyección? Imaginemos que, por ejemplo, acá, miremos F1. Si yo acá pongo una linterna o una luz, la sombra que da F1 sobre el eje X, es la componente en X. Vamos a la F2. Si yo acá le pongo una linterna así, que dé luz así sobre F2, la sombra que F2 da sobre el eje Y es la componente en Y de F2. Y entonces, ¿qué nos encontramos ahora? Que sobre el eje X voy a tener las dos componentes, F1X y F2X. Y sobre el eje Y voy a tener las dos componentes, F1Y y F2Y. La resultante, tal cual lo hicimos antes acá, va desde el punto de donde arranca F1 hasta donde va F2. Esto lo podemos ver acá, que también es otra forma de armar el paralelogramo. Si nos fijamos, esta es F1 y este pedacito que está acá es F2, porque es lo mismo que esto, tiene la misma dirección y el mismo largo. O sea que yo también puedo construir el paralelogramo poniendo una carga y a continuación la siguiente. Es decir, coloco la primera carga. Donde termina la primera carga, coloco el inicio de la segunda carga. La resultante irá desde el inicio de la primera hasta el final de la última. Por eso acá estoy, desde el inicio de la primera, F1, hasta el final de la última. Si hay más de una carga, más de dos, sumamos que hay tres cargas, pongo F1, pongo F2 y pongo F3. Desde el inicio de F1 hasta el final de F3 será la resultante. Y así puedo hacerlo con toda la cantidad de cargas que yo quiera. Entonces, acá la resultante va de acá hasta acá. Allí lo mismo que acá, es exactamente lo mismo. Acá que quiero hacer notar que R también tiene una componente en X y también tiene una componente en Y, con el mismo criterio. Pero ¿qué vemos acá? Que la componente la componente en X de R es lo que la componente en X de F1, F1X, menos F2X. Y acá es la suma de las dos, F1Y más F2Y. Y eso me da RI. ¿Y esto por qué? Porque las componentes se pueden sumar. ¿Por qué? Porque son colineales, están en la misma dirección. Es como sumar números, ya no son vectores. Entonces, ¿qué logro yo con esto? Al descomponer en dos ejes X e Y, puedo sumar las componentes. Entonces, esta componente F1X más la componente F2X me da la resultante en X. La componente F1Y más la componente F2Y sumadas algebraicamente me da la componente en Y de la resultante. Es decir, que en los ejes coordenados X e Y, las componentes de la fuerza son sumables, porque son números. Hay que tener en cuenta el símbolo, porque acá vemos que F1X va para allá y es considerada positiva, y F2X va para allá y es considerado negativa. O sea que es una suma, pero teniendo en cuenta el signo. Ahora vamos a hacer las cuentas. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Que la componente en X de la resultante es la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas. O sea, en este caso sería F1X más F2X. Y lo mismo en Y. F1Y más F2Y. Y así tendríamos las dos componentes de la resultante. Ahora, teniendo las componentes, tenemos que hallar el valor de la resultante. Eso sería que esta sería esto que está acá, de acá hasta acá, es RI, y de acá hasta acá es RX. Esto es un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras y sabemos que la resultante al cuadrado, el módulo de la resultante al cuadrado, va a ser la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, fx al cuadrado más fi al cuadrado. Pasando el cuadrado como raíz, me queda esta fórmula que está acá. Y con esto yo puedo calcular el módulo de la resultante. Pero necesito algo más. Necesito saber el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Nuevamente, vamos a este triángulo que está acá. Este ángulo que es alfa, que es el ángulo que forma la resultante con la horizontal, con el semieje positivo de las x, es un triángulo rectángulo donde este es el cateto opuesto, RI, y este es el cateto adyacente, RX. Opuesto sobre adyacente es la tangente de alfa. La operación inversa de la tangente es el arco tangente, entonces paso la tangente con la operación inversa acá, entonces alfa
es arco tangente de raíz sobre Rx. Y con eso, con estas dos fórmulas, esto para calcular el módulo y con esto para calcular el ángulo, es que yo calculo la resultante en forma analítica. ¿Cómo calculo las componentes en X y en Y de las fuerzas? Aplicando también trigonometría. Si yo tengo una fuerza F1 que forma un ángulo alfa 1 con la horizontal, esta componente que está acá es Fx1, que es F1 por coseno de alfa 1. Y esta componente que está acá es F1 por seno de alfa 1. Pensemos por qué. Esto es el opuesto a este ángulo, que es Fi. Este es la hipotenusa, que es F1. Opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa 1. Es decir, que Fi1 es F1 por seno de alfa 1. ¿Qué es esto que está acá? De la misma manera se deduce F1 por coseno de alfa 1. Entonces, en estos casos, por ahí lo que conviene hacer para como sistematizar el trabajo es una tablita. Pongo los módulos de la fuerza, tanto para F1 como para F2, 10 y 5, 10 y 5, lo que habíamos visto al principio. En la siguiente columna pongo el ángulo que forma cada una. F1 formaba 45 grados. Y siempre los ángulos medidos del semieje positivo. Es decir, que F2 no va a tener 60 grados, porque es el ángulo que va desde acá hasta acá. O sea, como este ángulo es 180 menos 60 es 120. Luego calculo el coseno del ángulo. Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Acá podemos usar la calculadora si quieren. Esta es una forma de hacerlo también. El número este que me da raíz de 2 sobre 2 es el coseno de 45 y el seno es el mismo, pues 45 grados. Y también con la calculadora, el coseno de 120 es menos un medio, o sea, menos 0,5. Y el seno del ángulo es raíz de 3 sobre 2. Hasta ahí son los datos. Ahora calculo fx, que era f por el coseno. F por raíz de 2 sobre 2 me da 7,07. F por raíz de 2 sobre 2 me da 7,07. Ahí tengo fx y fi. Luego calculo para lo mismo para la fuerza 2. 5 por menos un medio me da menos 2,5. Importante el signo. Y 5 por raíz de 3 sobre 2 me da 4,33. Si yo sumo esta columna, sumo todas las fx. ¿Qué es esto? Sumatoria de fx. F1x más F2x. Sumo esta columna, 4,57. Sumo esta columna, 11,40. Esto que está acá es Rx, por esta fórmula, y esto que está acá es Ri. Ya tengo las dos componentes, las meto acá, en la fórmula que teníamos acá, al cuadrado, y me da. Fíjense que dio 12,28 newton contra 12,2 que me dio gráficamente. O sea que gráficamente está bastante bien. Me falta calcular alfa como el arco tangente de Ri sobre Rx, que es 11,40 sobre 4,57. Eso lo meto en la calculadora. 11,40 dividido 4,57, inversa tangente, 68 grados. 68,16 grados. Y a mí me dio 68,5, o sea que está bastante bien. Y esto es cómo componer fuerzas, tanto en forma gráfica como en forma analítica. Esto sirve no solamente para fuerzas, sirve para fuerzas. Pueden ser fuerzas eléctricas, que están las fuerzas entre dos cargas con la ley de Coulomb, o pueden ser fuerzas generadas por personas, por máquinas, por la acción de la gravedad, por lo que sea. Son fuerzas, así que es válido para toda física y también va a ser válido sobre todo después en estática cuando vean esa materia en cuarto año.